Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo webinar en conjunto con Seguros News. En este caso, preparando la campaña de salud. Y tengo a 3 expositores espectaculares. María Victoria, Santiago, Francisco, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Buenos días. Hola a todos. Días. Ahora ya se presentarán, ¿no? Pero son referentes del mundo de salud. Le podrán hacer todas las preguntas que quieran. Recordemos a todos, y ya estoy viendo ahí a Juan José, a Pedro, a Gema, que están diciendo buenos días. Tienen el chat disponible debajo a la derecha. Aquí lo podemos leer, lo podemos ver, pueden hacer las preguntas que quieran, las iremos respondiendo también. La idea es hacerlo en directo y también reservar un espacio final para las preguntas. Y un poco justamente esta temática es bastante relevante por el momento en el que estamos, que la mayor parte de las renovaciones se dan a este último trimestre, por lo cual queríamos compartir con vosotros este nuevo espacio de preparar la campaña de salud. Vamos a dar un minutito de gracia para justamente ir esperando a aquellos que se van conectando, que van saliendo de otros teams y demás, que se van sumando. Ya somos unas 53 personas que estamos aquí en directo. Recordarles también, en este caso, que tenemos una encuesta. Debajo a la derecha podrán ver una encuesta, que aquí todas las respuestas son anónimas, pero es más en función de poder ir nutriendo la conversación, que es ¿cómo vives la campaña de salud en vuestra empresa? Con 4 opciones. Ya la tenemos en marcha, la estamos planificando, solemos improvisar sobre la marcha o no gestionamos salud. Y con esto, bueno, también para los expositores podemos tener alguna referencia de, bueno, si ya efectivamente la tenemos en marcha o la estamos planificando o en realidad vengo justamente a este webinar para interiorizarme con un ramo que aún todavía no trabajo demasiado. Así que ahí vamos teniendo las primeras respuestas. Y bueno, un 80% dice que ya lo tiene en marcha, por lo menos por ahora. Así que bueno, buenas noticias. Excelente. Bueno, ¿cómo estamos de energía, María Victoria, Santiago, Francisco? Para compartir este panel. ¿Estamos bien? A tope. Fenomenal. A tope. Bien, bien. Me encanta. Bueno, y antes de comenzar y un poquito más sobre nosotros somos Folium, tenemos recientemente lanzado al mercado un producto que se llama Wilfredo. Wilfredo es un asistente por WhatsApp para corredurías y agencias que literalmente trabaja por vosotros, aumenta la productividad. Escaneando su QR lo pueden probar de forma gratuita, le pueden enviar pólizas, ver si efectivamente cotiza, obviamente con claves de prueba. Así que ahí dejamos el QR como para que lo puedan empezar a testear. Y con eso ya también para nosotros, obviamente, cualquier feedback es súper bienvenido. Y esto también parte, ¿no?, de dar un poquito de visibilidad sobre lo que estamos haciendo, del por qué estamos haciendo estos webinars, obviamente también en conjunto con Seguros News. Así que sin más, y si les parece, ya vamos entrando en la temática. Dejo de compartir aquí. Y vamos a comenzar, que ya son las 13:03. Bueno, un poquito de introducción. A ver, estamos en el último trimestre del año, es un momento clave para la mediación en particular, para comercializar obviamente seguros de salud. Las renovaciones, los ajustes de pólizas, la retención de clientes marcan justamente este ritmo de trabajo, pero obviamente hay una buena cantidad de oportunidades nuevas que se presentan comerciales. Entonces, justamente en este webinar, donde traemos a 3 referentes del sector, un representante de compañía, un representante de correduría, un representante de agencia, justamente para entender qué estrategias están utilizando, recomiendan para retener estos clientes, para justamente aprovechar ese cierre de año para crecer con nueva cartera. Entonces me gustaría dar pie a presentar primariamente a María Victoria Oñate, directora de colectivos de Aegon Seguros. María Victoria, ¿qué tal? Muy buenas, ¿quieres presentarte rápidamente? Hola a todos, un placer que nos regaléis este momento que es tan especial, porque nos regaléis lo más importante, que es vuestro tiempo. Apasionada del negocio de previsión y protección como compañía y como negocio. Así que en el momento más apasionante y bonito de rabiosa actualidad, que nos toca la preparación de la campaña y la renovación y retención. Y de más curro también, ¿no? Bonito y de más curro puede estar. Pero... Excelente. Bueno, María Victoria, es el segundo webinar que compartimos, así que también gracias por ser reincidente. No sé qué hemos hecho, pero bien, bastante bien, ¿no? Fenomenal. Muy bien. Santiago, Bueno. me gustaría que te presentes rápidamente, responsable de relación con mercados y broking en Concentra Grupo, una gran correduría con gran especialización en salud. Santiago, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, como has dicho, soy responsable de la relación con mercados y la parte de broking de la correduría. La correduría, sabéis que lleva ya una historia larga
esa historia coincide bastante conmigo, que llevo muchos años en esta casa, y efectivamente agradeceros muchísimo esta invitación y la oportunidad que nos dais de compartir con vosotros las experiencias que tenemos en salud, que como sabéis es un nicho importante para nosotros, ¿no? Muchas gracias por la invitación y espero que sea de provecho para todos. Estupendo. Gracias, Santiago. Francisco García Moreno, socio, codirector de Holding, referencia, bueno, de agencia AXA y también con una gran especialización en salud, particularmente desde Barcelona. Francisco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, yo rápidamente, yo soy actuario de formación y mediador de profesión y de vocación. Hace 30 años que me dedico a ello, empecé siendo un crío, me concentré mucho en salud y desde hace unos 10 años, 10, 12, foco absoluto en PSC, Salud Colectivos, como un complemento. Somos la primera oficina de AXA en toda la parte de PSC y de las primeras en salud en global, pero sobre todo es enfocado al cliente como no nos queda más. Los agentes exclusivos, servicio, servicio y servicio. Y nada, os agradezco a todos por escucharnos y a los panelistas de la organización por darme la oportunidad de compartir opiniones. Gracias. Estupendo. Brillante, Fran. Muchísimas gracias. Un poco la dinámica, ¿cómo será? Simplemente para aquellos que no han venido a otros webinars de panel. La idea es lanzar preguntas, algunas más genéricas para los panelistas y otras más de forma individual. Y también el público puede participar. Literalmente pueden ir haciendo preguntas. Ya somos unas 80 personas conectadas. Las preguntas las pueden hacer en el chat, las pueden hacer en una partecita que hay de preguntas. Y literalmente eso nutre mucho también, justamente para ir adaptando un poco la temática en base a las cuestiones que tengan vosotros en este momento crucial, que es justamente la campaña que ya está en marcha. Como vemos, estoy viendo la respuesta a la encuesta, pero ya el 65% dice que ya está en marcha, por lo cual quiere decir que hay muchos que ya están lanzados con esto. Así que, para comenzar, una pregunta abierta para los tres, y quizás el primero que le interese puede tomar la posta. Entender, estamos obviamente comercializando seguro de salud hace mucho tiempo, pero si vamos un poco a esas expectativas del cliente nuevas, ¿no? ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué ven distinto hoy por hoy del cliente de lo que lo veían hace unos 5 o 10 años? ¿Qué segmentos o nichos están mostrando un mayor crecimiento para vosotros? Quizás encarar esta pregunta justamente de este cambio, ¿no? Que puede existir o no entre las expectativas del ramo de salud. Para el primero que le interese puede tomar la posta y a partir de ahí complementar el resto. Pues me voy a elegir, que me toca en la parte correspondiente, pero rápida, y luego avanzamos un poco de panel. Pero, o sea, yo creo y estoy convencida que los dos panelistas que me acompañan comparten, es que las expectativas de los clientes han evolucionado absolutamente hacia una visión mucho más integral de la parte de salud, ¿no? No solo se busca la rapidez en atención, que tengas un buen acceso a especialistas, a cuadros médicos, sino que también estamos viendo cómo vasculariza toda la parte de prevención, del cuidado del bienestar en el sentido holístico, no solo físico, sino también emocional, que quizás antes no había aparecido tanto, y especialmente los servicios digitales, ¿no? Las coberturas de asistencia psicológica, de prevención, de psicología o telemedicina están ganando un protagonismo brutal, ¿no? El tercer estudio de mediación que justo lanzamos nosotros desde Compañía mañana, a nivel de mercado, fijaros que os anticipo que el 92,5% de las personas encuestadas indican que que han contratado ya un seguro de salud, ya sea individual o colectivo, consideran que este negocio crecerá notablemente en los años próximos, ¿no? Entonces, crecen todos los negocios y cambia tremendamente los nichos, pero no tanto en individual como en colectivos, ¿no? En individual tienes partes de hombres de edad mediana que están empezando a utilizar mucho más la póliza, mucho más que anteriormente, y esto es significativo y súper bondadoso para el negocio. Mujeres jóvenes, como no podía ser de otra manera, o familias. Y en empresas 3/4 de lo mismo, ¿no? Con los distintos sectores, que cada vez está cascadeando más la necesidad de cuidar del bienestar y del cuidado de los empleados. Entonces, yo creo, o sea, por resumir, que las expectativas de repente pega un cambio importantísimo, porque es hacia una evolución más en sentido holístico, donde nos tenemos todos que preparar para poder dar esa cobertura y ese servicio integral, no solo por particulares y familias, sino también por negocio de empresas.
Estupendo. Bueno, yo siguiendo un poco con la línea de... Perdón, Francisco. No, por favor, Santiago, sigue. Gracias. No, decía que siguiendo un poco con la línea de María Eugenia, creo que, vamos, tiene toda la razón, está totalmente en lo cierto. Y yo creo que las expectativas del cliente van más por una medicina, un servicio de asegurado, de medicina predictiva, de medicina preventiva, servicios de telemedicina, muchísimo apoyo en el tema digital, que creo que por otra parte es un poco la misma relación que hay con la sociedad, ¿no? La sociedad en general también va por ahí, ¿no? Mucho por prevención, por más tiempo libre, más conciliación. Entonces creo que es una línea que si lo llevamos al mercado de salud es exactamente lo mismo, ¿no? Vale, yo por apuntar, con una plena acuerdo con lo que han comentado mis compañeros, aportando una visión un poco diferente, diría que donde estamos notando más crecimiento es toda la parte de pymes y empresas. ¿Por qué? Porque a toda la necesidad médica y a toda la solución médica que todas las compañías aportamos, la parte PSC, la parte empresa, nos aporta primero una gran ventaja fiscal para la empresa y para los empleados, pero es como ese segundo pilar que teníamos en ahorro. Al final, el empresario se está erogando en defensor de sus empleados y de sus familiares. O sea, lo que más le importa a un empleado realmente no es su salud, es la salud de su mujer, de su marido, de sus hijos. Y nosotros lo que estamos dándole es la posibilidad a un empresario de decir, empleado, yo te cuido y cuido a tu familia. Para mí sois importantes. Luego entraremos en el coste, si es compartido, si no, abierto, cerrado, tecnicismos nuestros. Pero al final el mensaje es, nosotros, mediadores, ayudamos a la gente. Ayudamos a las empresas a cuidar a su gente. Protegemos personas de las empresas. Y ese mensaje está calando. Y estamos en mercados pequeños que la banca no ha entrado todavía porque no saben gestionar personas, y yo creo que no lo saben hacer nunca. Y los grandes brokers están ahí, pero no consiguen tampoco aproximarse a esa proximidad. Ahí estamos los corredores y los mediadores de toda la vida en función de la predisposición de cada uno y la verdadera vocación es donde estamos haciendo. Y aprovecho para comentar un tema. ¿Cuándo empieza la campaña? Nosotros estamos en campaña todo el año. Cuidar a la gente no es cuestión de estacionalidad. Tiene que ser tu leitmotiv y tu PIN tiene que poner siempre cuidando a la gente. Porque es que es nuestra única herramienta. ¿Vale? Y nada, gracias. Fijaros un punto, perdóname un minuto, Martín, sí, por favor. un minuto, apuntando con esto que comenta Fran, lo importante que son unos datos que os arrojo un poco, de cómo está cascadeando y la importancia justo en el segmento de empresas y ese segmento PYME establecido. En España, por datos del INE, estamos a punto gordo, 3 millones en total, que autónomos y sin asalariados son 54%, microempresas de 1 a 10, 1 a 9 para ser realistas 44, pequeñas empresas de 10 a 49, 38, 5,7 medianas empresas y grandes empresas un 0,2. La ventaja y la oportunidad extraordinaria, y esto nos liga mucho, ¿no? En esta conversación, nosotros en compañía nos elegimos y tenemos un eslogan, pero que no es un eslogan, sino que realmente es algo que nos define, es cuidar, somos compañía de personas que cuidan de personas, como en las empresas, y está cascadeando en las pymes, que para mí es el mayor privilegio que podemos tener en este país, porque con los datos que os he dado es, gracias a Dios, lo principal que hay en este país, que los empresarios están entendiendo y reflexionando lo importante que es cuidar de la salud de sus empleados y de sus familias, para reducir absentismo, reducir tasas de rotación, para que la gente sude más la camiseta, entendedme cuando digo esto, que es que tengan más engagement, pero que al final es que tú vengas contentísimo a currar todos los días y cuido de tu salud y de la de tu familia. Entonces, la ventaja, y uniendo, por eso quería arrojaros los datos de Francisco cuando estaba comentando, es la importancia que tiene el segmento pequeña. Cuando digo pequeña, que son las microempresas, pequeña empresa y mediana empresa, que entre el total nos están sumando el 60% de lo que tenemos en este país. Entonces, quitamos los autónomos sin empleados, sin asalariados, que luego lo hablaremos y es un escenario a trabajar completamente. Entonces, es esencial este foco. Con servicio
servicio y servicio. Además, María Victoria, es que nos estamos convirtiendo, después del salario, en la mayor palanca de atracción de talento y de retención de talento. Absoluto. O sea, es que las empresas, no es que les ayudemos, es que somos imprescindibles. Porque cuando trabajas en un sector tecnológico, marketing, informática, bioquímica, farmacéutica, los empleados demandan algo más que salario. Entonces, nosotros somos una pata, es que hoy en día, yo me atrevo a decir fundamental, marcamos la diferencia asesorando a nuestro cliente respecto a otra empresa que no nos tiene. Y es que no es ni mayor coste, es todo lo contrario, es una inversión. O sea que ahora mismo es un elemento, a mí me encanta ser parte del sector productivo y colaborar en ello, ¿no? Absoluto, porque te da además la parte de aporte de valor. Sí, totalmente. Perdona, que te he cortado. Perdonad, corroborando vuestros argumentos, tengo por aquí un dato, y es que el colectivo, el seguro de salud ligado al beneficio retributivo del 22 al 24, del año 22 al año 24, ha pasado de suponer un 48% a un 52%. Es decir, está creciendo notablemente en línea del argumento que tú estás exponiendo, ¿no? Ahí está nuestro trabajo, ¿eh? Santiago, ahí está nuestro trabajo. Detrás de cada porcentaje, de cada Total, estamos abriendo los ojos. Nos queda abriendo mucho los más, ojos. No tiene 52% todavía, nos queda mucho más. Sí. Exacto, hay mucho para currar. Y ahí quería justamente preguntar, y también asociado a esto, porque me imagino que, como puede pasar con varios que estén oyendo hoy en día, quizás el ramo, las empresas no es algo que trabajen tanto o que habitualmente tienen particulares, por lo cual particulares pueden venir por la puerta justamente preguntando por el seguro de salud. ¿Cómo han hecho, y quizás con los ejemplos de Concentra y de Holding, para ir transicionando también a este seguro de salud más colectivo, de entrar en empresas, de poder pararse desde ese lugar de asesoría? Quizá contar dentro de su propia experiencia puede ayudar a otros también a ir moldeando también su oferta de valor. No, yo, en nuestro caso, nosotros somos agentes. Teníamos la suerte de contar con que AXA, ¿me oís, verdad? Sí, ahora sí. Que AXA tiene un gran producto de salud, tanto individual como colectivo, y la transición fue muy limpia porque realmente no hemos abandonado nunca el seguro individual. Es decir, al final, nosotros no podemos jugar con ramos, jugamos con personas. Entonces te tienes que adaptar a lo que necesita cada persona. Y la misma persona puede necesitar un seguro o una cobertura familiar como empresarial y volver. Entonces, al final es tener todo el abanico siempre desde un punto de vista de máximo servicio y máxima prioridad. Y a veces hay compañeros que dicen, oye, ¿cuál es el secreto para que os vaya tan bien? No, poner foco en el cliente. Entonces dicen, pero dime la verdad, ¿no? No, es que es esa la verdad, foco en el cliente. Entonces, como había un movimiento a demanda por seguro empresarial que empezaba, yo recuerdo las primeras pólizas importantes las hice en 2006. Era un momento perfecto para empezar a trabajar. Y al final es que es lo mismo, es que estamos hablando de personas. Lo único que cambia es la parte fiscal. Y con el tiempo me encontré a mi socio, a Fran Silvan, que él estaba haciendo lo mismo. Entonces, con esa visión de foco de verdad en las personas, es muy fácil hacer la transición y que sea, digamos, muy dinámica, basada en la necesidad de la persona. Lo que tienes que tener un buen producto detrás que te dé soporte y que le dé soporte al cliente, sobre todo. A nosotros a veces pues nos adaptamos, ¿no? Pero el cliente realmente, en el momento, es que nos necesita. O sea, cuando compra, puede escoger, pero una vez ha comprado y tiene un problema, no tiene otra opción. Entonces, no tenemos derecho a vacilar ni a fallarle para nada. Entonces, nos tenemos que poner todos de acuerdo. Compañías, servicios hospitalarios y mediadores para llegarle lo mejor posible que tenga clara la situación. Por eso digo que al final es una evolución que digo que sería de ida y vuelta, pero más que ida y vuelta es dinámica. Es un poco la idea, ¿no? Y Santiago, quizás para entender un poquito más y ilustrarlo como en el día a día, hoy por hoy, ¿cómo se organizan para abordar justamente este creciente interés? Como decía, capaz que Fran, estamos en campaña todo el año, ¿no? Digamos, pero obviamente ahora hay una buena cantidad de renovaciones que implica, obviamente, por un lado retener, por otro lado ir a buscar potencialmente un nuevo negocio. ¿Cómo se organizan internamente para abordar esta demanda mayor que está viniendo justamente en estas fechas? Bueno, precisamente en Concentra hemos apostado fuerte por crear una unidad de employer benefits para desarrollar esta línea, ¿no? Históricamente, digamos, Concentra tenía una cartera mucho más importante en individual, pero poco a poco vamos volcando y vamos girando hacia la parte colectiva porque entendemos que es una línea, primero, como punto de vista de negocio muy interesante y
muy buena. Y segundo, como bien dice Francisco, al final nosotros en Concentra estamos dando el servicio integral a nuestros clientes, es decir, ofrecemos salud, ofrecemos daños, ofrecemos responsabilidad civil. Entonces, esta pata para nosotros es muy importante para completar el círculo de los 360 grados con servicio al cliente, ¿no? Entonces, digamos que hay una línea de actuación en el grupo apostando muy fuerte por esta línea. ¿Y esa línea Employer trabaja ya con cuentas con las que anteriormente ya tenían o va a buscar nuevas, hace presentaciones? ¿Cómo logra aumentar esa presencia, digamos? Martín, tenemos que buscar cuentas nuevas todos los días. Es nuestro objetivo, ¿no? Y es lo que nos piden, ¿no? Evidentemente... Y no perderlas. No perderlas, evidentemente. Entonces, es muy importante no perderlas, ¿no? Entraremos luego en retención, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? Evidentemente, aprovechamos también la famosa venta cruzada, ¿no? Cuando tenemos a una empresa a la que estamos dando servicio en otros ramos, evidentemente aprovechamos para ofrecer esta línea, ¿no? Entonces, bueno, nuestra actividad diaria, como bien ha dicho Francisco y lo ha apuntado muy bien, consiste en mantener lo que tenemos y crear el negocio nuevo, evidentemente. Estupendo. Genial. María Victoria, preguntarte a ti también. Obviamente hay una mayor demanda en estas épocas. Justo mañana tienen un evento, ¿no? Justamente como para poder... Ahora ya nos contarás un poquito del evento. Pero concretamente, para el mundo de la mediación, con el que trabajan obviamente fuertemente, ¿qué tipo de herramientas le dan como para tener la óptica desde la compañía, justamente para que se prepare mejor? No solamente la compañía, sino que también el propio mediador pueda traer más negocio a la mesa sin la necesidad de manualmente tener que hacer mucho más trabajo del necesario, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas le brindan como para hacer más sencillo su trabajo? Fenomenal. Nosotros, o sea, efectivamente, y además apunto que la campaña estamos en todo el año, ¿eh? Me ha gustado ese punto, Francisco, de forma completa. De hecho, tenemos ya interanuales gestionadas y ojalá que seamos capaces de quitarnos todo el pressing de 31-12, porque nuestras vidas serán mucho mejor a futuro, porque si no, vamos de mal en peor. Pero indudablemente en la actualidad el momento de campaña con 31-12 sigue siendo un momento clave, ¿no? Importantísimo. Entonces, ¿qué hacemos desde el punto de vista de compañía? Reforzamos equipos comerciales, equipos técnicos y back office. Activamos campañas de marketing segmentadas, concretas, y luego veremos también con temas de retención, y lanzamos paquetes comerciales un poco adaptados a cada perfil. Y ofrecemos herramientas que agilicen un poco esa facilidad de gestión y autonomía, que yo creo que hoy en día es lo que más, una de las cosas que más se valora, ¿no? De multitarificadores integrados, en casos determinados conexiones web service, un CRM bien integrado y bien informado de cómo está el seguimiento diario correspondiente de la cartera. Y luego damos mucha importancia a formaciones, a temas de webinar informativos o materiales personalizados, ¿no? Es un poco esa parte de servicio. En la compañía se creó, por ejemplo, la figura de persona única de contacto para que los mediadores, cuando llamen, que cada vez se está más harto de buzones o de teléfonos genéricos, pues siempre hablen con la misma persona específica, o un servicio de atención al mediador, que al final y a la postre lo que intentamos es agilizar y dar respuesta en un momento donde cada minuto cuenta, porque no tienes minutos para más cosas. Entonces, con el objetivo absoluto de eficientar y de dar ese servicio de cercanía y de empatía que tenemos caracterizado, ¿no? Pero que al final se traduce muchísimo en herramientas correspondientes. Estupendo. O sea que literalmente, si entendí bien, ayudan con campañas a los mediadores con los que vosotros trabajan. O sea, literalmente le dan como ese soporte para que ellos puedan acceder al nuevo negocio que quizás... Ok. Y ahí esa integración, ¿cómo se da? O sea, literalmente trabajan conjuntamente esa cartera, le pasa una parte del mediador y vosotros hacen esa acción, para entender cómo la operativa, cómo es eso y cómo lo pueden utilizar. Bueno, hay opciones de multitarificadores con una pluralidad de alternativas de qué ofertar o qué operar y que tienen disponibilidad. Hay desde conexiones web service específicas donde pueden... Lo que siempre planteamos es que se pueda generar una máxima autonomía por parte del mediador para ver cuál es la mejor propuesta posible, porque es el mediador realmente el que conoce y es el owner del cliente, ¿no? Entonces, esa capacidad nos funciona bien, el dar esa opción
de distintas alternativas para poderlo trabajar. Vale, perfecto. Gracias, María. Fran, te quería preguntar a ti. Obviamente hablabas de la importancia del cliente, ¿no? Y de poner el centro en el cliente, y eso es como la base para todo. Concretamente, porque seguramente haya varias personas de agencias, de AXA o de otras compañías también, que obviamente cuentan con un tipo de compañía con la que trabajan y por ende la oferta quizás es un poco más limitada. Preguntarles desde Holding, que lo vienen haciendo muy bien y que haciendo muy buen ritmo, y particularmente justamente en este segmento de empresas, ¿cómo logran generar una propuesta de valor que sea lo suficientemente atractiva para lograr convencer a ese cliente de que pueda trabajar este ramo con vosotros? ¿Qué tipo de herramientas utilizan? ¿Qué tipo de tácticas les son más efectivas? Bueno, básicamente estamos muy centrados en dar un servicio muy próximo, con mucha comunicación. Tenemos un producto muy bueno, es reconocido en el mercado, que el producto AXA, tanto individual, pero especialmente como en colectivos, desde hace 20 y pico años, es muy potente. Lo están actualizando permanentemente. Toda la parte digital se ha incorporado como un adicional. No lo utilizan para quitar servicios, sino adicionales, con lo cual es una mejora al cliente. Tiene una tarifa realmente competitiva. El que va a buscar lo más barato, que no nos venga a buscar, pero el que va a buscar un equilibrio nos tiene. Y luego, por otro lado, nosotros tenemos un expertise muy grande en el trato con el cliente, que mantenemos todo el año comunicación. Nosotros siempre hacemos la broma en teoría, ¿no? Que cuando la persona de recursos humanos de una empresa se va, podemos hacer una fiesta, porque la segunda se va a quedar con nosotros y donde va la primera nos la va a traer. Es nuestro mejor embajador. Porque al final no pueden... La idea es hacerte tan imprescindible para el equipo de people que no se puedan ir de ti. Y con un precio equilibrado y un superproducto, es que es lo que nos pasa. Las retenciones que estamos cerrando en colectivos nosotros son renovaciones al 115, 120% anuales sostenidas. Y estamos compitiendo con brokers, pero con grandes brokers. O sea, el año pasado me quitó una cuenta Mercer y le quité una Willis. Y con los brokers intermedios, es decir, al final tenemos un super equipo, 4 personas dedicado a colectivos y pymes, tanto en venta como en soporte, y mi socio y yo somos especialistas en ello. Entonces, al final generamos un engagement muy, muy potente. Creo que es el único camino que tiene un profesional, trabaje con una o con 20 compañías. ¿Y ahí cómo llegan a una estas que sea empresas? buena, evidentemente. ¿Cómo llegan a estas empresas concretamente, que están continuamente en la calle, hacen eventos? ¿Cómo logran? Entiendo que obviamente ya después el referido los está ayudando mucho, están hace mucho mercado, sí. Pero para captar nueva producción, ¿cuáles son las herramientas que mejor funcionan? El referido puede ser un 60 o 70%, porque hay mucho movimiento en People y nos llega mucha gente por ahí, ¿no? Pero luego es verdad que hacemos muchos eventos y es verdad que pues en buscadores nos aparecemos, hay referencias, hay mucho empleado que a nivel individual está trabajando con nosotros e internamente nos propone, sobre todo si son directivos. Básicamente es eso. ¿Hacemos ruido en el mercado? Sí, hacemos branding, la prueba que estamos siempre en boca del mercado, ¿no? También tenemos un poco nosotros la obligación de las agencias grandes y profesionales, debemos sacar pecho y ser orgullosas y demostrar que nuestra única característica que nos diferencia de los corredores es que trabajamos con una compañía, que si escogemos bien no es problema. Pero no somos menos profesionales ni menos capaces. Podemos actuar igual. Tenemos muchísima empresa extranjera que nos llega desde fuera, referida desde el extranjero, porque tienen contactos aquí. Tenemos por toda España. Es decir, al final, sé un buen profesional, trabaja bien cada día, no puedes bajar el ritmo, demuéstralo, porque si no te dejas ver, pues tampoco te llegan, evidentemente. Y a partir de ahí, pues a recoger, con una mano a recoger y con la otra a trabajar. Y no hay más, ¿eh? O sea, lo sabemos todos los que estamos hablando. Yo creo que básicamente es eso, ¿no? La idea es coger buen socio que trabaje bien y trabaja a tope con ellos. Estupendo. Fran, quería pasar, Santiago, a comentar un poquito sobre, obviamente, las renovaciones y la importancia de la retención. Entiendo que tiene un equipo justamente que trabaja la parte de colectivos. ¿Cómo trabajan, cómo se organizan internamente y qué cosas realizan para poder aumentar o mantener alto el ratio de renovación? Que obviamente todos sabemos que la cartera es el principal activo que tiene el mediador. Entonces, para entender un poquito cómo es que lo realizan hoy por hoy en Consent. Que tienen un volumen muy grande, ¿no? Que no es tan sencillo capaz que hacerlo de forma 1 a 1 y tan personal.
Está bueno. Bueno, al final un poco la retención es el día a día, ¿no? Nosotros estamos haciendo retención todo el año y nueva captación todo el año. Entonces, lo que tenemos son equipos que lo que hacemos, sobre todo en estas fechas, es pues reforzar esos equipos de atención al cliente. Para nosotros el cliente tiene que estar en el foco de todo, evidentemente. Y lo que hacemos es una atención muy personalizada tanto a los colectivos como al cliente particular a la hora de la renovación. Es decir, hay que comunicarle al cliente en tiempo y forma su renovación. Hay que explicarle muy minuciosamente el porqué de esa renovación, el porqué de ese incremento, por qué ese cambio de condiciones o por qué la continuidad en cada caso. Y luego tenemos que tener oferta alternativa siempre para que ese cliente no se vaya, ¿no? Evidentemente, nuestro objetivo en la campaña de retención es el objetivo número 1, retener al cliente, encima de todo, pero el objetivo número 2 es que ese cliente continúe con la compañía con la que está. ¿Por qué? Porque en muchos casos un cambio de compañía suele tener problemas, ¿no? Sabéis que en salud, todos los que estéis escuchando esto seguramente lo sabéis, salud es un ramo muy complicado para un cambio de compañía. Hay que asesorar muy bien a nuestro cliente antes de proponerle un cambio de compañía, ¿no? Entonces, bueno, quizás la lucha más voraz, digamos, es con la compañía en esas condiciones de renovación, ¿no? Y luego es transmitir al cliente cómo hacemos eso. Para eso lo que hacemos es reforzar los equipos fundamentalmente. Perfecto. Y ahí más en concreto, hablando de la negociación justamente con las compañías, ¿cómo lo montan hoy? ¿Lo hacen de forma masiva? Dicen, tengo toda esta cartera para renovar, ¿lo van haciendo de forma individual? ¿Algún colectivo especial lo miran con cuidado? ¿Cómo lo hacen? Está bueno porque está la otra cara del mostrador, compañía, ¿no? Para ver cómo lo recibe. Eso está bueno también. Bueno, vas a contarnos de tu lado, Santiago, y después nos cuenta María Victoria del otro lado. Como bien sabe María Victoria, cada compañía es un mundo, ¿no? Entonces, con cada una de las estrategias no pueden ser las estrategias comunes para todas, ¿no? Pero bueno, lo que sí hacemos es analizar la cartera que tenemos a vencimiento y analizar cuenta por cuenta. Cuando hablamos de colectivos, analizamos la cuenta del colectivo, vemos la rentabilidad de ese colectivo y las condiciones que la compañía inicialmente propone, ¿no? A partir de aquí entramos en la discusión típica de negociar con la compañía. No obstante, evidentemente siempre cabe la posibilidad de una alternativa. Pero como bien decía Francisco, al final lo que hay que es asesorar muy bien al cliente y proponerle la mejor medida posible. Entonces, decía Francisco, con una compañía tengo suficiente. Pues en muchos casos con una compañía tienes suficiente, ¿no? No tienes que salir a buscar el mercado si eres capaz de transmitir al cliente la realidad de su día a día y la realidad de su cuenta. Y que la compañía compre ese mismo mensaje, ¿no? Perfecto. Y de vuestro lado, Ana Victoria, ¿cómo reciben, digamos, estas negociaciones, estos ajustes? ¿Cómo lo trabajan? Para entender un poco del otro lado, pensando, ¿no?, que aquí la mayor parte de lo que nos escucha son mediadores. Pues nosotros, o sea, lo primero, recibimos todo y planteamos las renovaciones siempre por visión broker, o sea, visión cartera que tenemos y con una relación a largo plazo. Cuando digo una relación a largo plazo es que para que se mantenga una buena relación a largo plazo no puede ser que uno gane a costa de otro por muchos años consecutivos, porque eso al final se va a romper. Entonces, para nosotros es importantísimo las cuentas, que no son cuentos, y con esas cuentas dar información muy detallada de, no te digo que es X de siniestralidad, sino mira, tienes estos actos, los radio, estas frecuencias, estos tramos de edades de hombres y mujeres donde están consumiendo, estos municipios donde hay más, es decir, información. Porque muchas veces en nuestro caso a las empresas o la familia dice, no, si no he ido nunca al médico. No, pero se ha ido 5 veces a urgencias en el año y nos ha fundido la prima. Ya está. Entonces, o sea, lo de cuentas que no son cuentos no es solo por decir, no, es que el servicio cuesta una prima. Y yo siempre digo que no hay exceso de siniestralidad, sino insuficiencia de prima. Y gracias a Dios estamos llegando a un entorno de mercado donde estamos empezando a ver y a vislumbrar que es necesario equilibrar las primas, no solo por los baremos que a todos nos suben todas las gestiones con los grupos hospitalarios, sino porque estamos aconteciendo un cambio de tendencia importantísimo, que es el cambio de frecuencia de uso en salud. Entonces, hay que explicarlo, porque no hay nada que más nos pueda vanagloriar a todos los que estamos aquí, especialmente compañías, broker, agentes, y es que se haga uso del servicio, porque vendemos servicio. Es cuando nos pueden probar.
Si no hacen uso del servicio, nunca van a poder decir que somos buenos o malos. Entonces, pero ese servicio tiene un precio. Entonces, tenemos que equilibrar con datos, con información, no con malas prácticas, no, con una relación transparente y a largo plazo de futuro, de que esto va de crecer conjuntamente y de generar carteras conjuntas y establecerlo. Entonces, es muy importante herramientas de información, es muy importante dar toda esa parte de información y el servicio. Obviamente no puedes decir esto si tienen problemas de servicio y luego no tienen gestión o no tienen personal de soporte. Entonces te escondes porque te da vergüenza. Pero luego hay una parte importantísima que creo que esos datos no tienen, y me vuelvo a apoyar, Francisco y Santiago, que también lo comentabais, en que no renovamos a renovación, valga la redundancia, sino que lo hacemos durante toda la anualidad. Es decir, hemos de ser capaces y conscientes, y nosotros, o sea, y desde la compañía se están desarrollando muchas herramientas para facilitar el NPS, que seguro que todos lo conocéis, ¿no? El Net Promoter Score, de cómo están contentos o satisfechos en los usos, por qué medios se ponen en contacto con la compañía, cuántos tiempos se tardan en autorizaciones. ¿Por qué? Porque solo llegan las quejas, pero lo que no llegan es todo lo que se hace de bien. Y luego informar de cómo se va haciendo uso y consumo de la póliza, para que luego no hayan sustos ni madres mías en septiembre. Entonces, yo creo que esto es un trabajo 360, y cuando digo el trabajo 360 es que tenemos épocas donde somos más recolectores, más cosecheros, más, ¿vale? Y más, pero esto es un trabajo 360. Entonces, las herramientas son básicas y para nosotros la parte de digitalización, de facilitar herramientas de información fidedigna, obviamente, como no puede ser de otra manera, preservando todos los datos, que no se tienen que dar datos posibles y sin más incumplimiento de nada, es esencial que se conozca nos vanagloriamos de que se haga uso del servicio, porque pone en valor precisamente lo que estamos vendiendo, que es un servicio. Entonces, lo único que, bueno, desgraciadamente lo que nos está aconteciendo, nos ha acontecido y empieza a equilibrarse, es que nos falta prima. O sea, por eso yo siempre, no es que exceso de siniestralidad, bueno, no, es insuficiencia de prima. Pongámosle una prima correcta y ya veremos cómo se va comportando bien. Porque la frecuencia persiste en el tiempo. Y ahí, desde el lado más de corredor que tiene que trabajar esta relación con el cliente, corredor-agencia, ¿cómo es recibido esto por parte del asegurado? ¿Entiende que esto sucede, que ese ajuste es razonable? ¿Siempre hay un ida y vuelta? ¿Cómo lo defienden? Entender un poco desde esa postura de, bueno, cómo se utiliza esa insuficiencia de prima como argumento hacia el asegurado. Yo creo que lo están, o sea, que lo entienden, creo que lo entienden. De salida no quieren manifestar ese entendimiento, pero al final saben que la sanidad es un consumo, es un coste, que es un bien limitado, no hay médicos suficientes, no hay centros suficientes, es una inflación a costes, además del puro crecimiento del coste en sí. Los grupos hospitalarios apretan, se saben imprescindibles y aunque hay más siguen apretando. Y el consumidor, en nuestro caso, nuestro cliente con nombre y apellidos, que es a quien le debemos ese cariño y esa fidelidad, le tenemos que hacer entender y entiende que esto no es como antes, que los costes eran muy bajos y se sostenía todo. Ahora, no quieren pagar más de lo que les toca, pero claro, cuando tienen el consumo, tampoco aceptan grandes subidas. Y no es correcto, porque la propia filosofía del seguro es solidarizar y hacer una prima de equilibrio. Entonces, tenemos que subir un poco más y hay que entenderlo. Entonces, cada contacto con el cliente hay que darle cariño, pero hay que formarlo, informarlo y formarlo. Que entienda que esto es un coste y que además lo debe usar. En esto me encanta porque nuestro seguro, si no lo usa, no nos prueba, pero además es que le pierde la utilidad. Entonces, aunque sea a nivel preventivo y egoístamente, nos interesa a todos. Los hospitales son prácticamente los mismos para todos. Los médicos también pueden ser para todos, más o menos. Entonces, lo que cambia realmente son los 4 textos de la letra pequeña y nuestra cara y nuestra voz cuando los atendemos. Y ahí tenemos que aprovechar para hacer escuela y formar a nuestros clientes y que sepan que están trabajando, están asegurando lo más importante que tienen en su vida.
y que eso tiene un precio. No puede ser caro un seguro médico que valga menos que una cena de un viernes, por Dios. No puede ser caro. Entonces, también tenemos que acabar con los anuncios en la tele de por 20 euros el mejor seguro de salud. Pero vamos a ver, es que esto es menospreciar al usuario, es pensar que el usuario no tiene entendimiento. Entonces, perdona, estoy asegurando lo más importante de tu vida. Tu familia, la tuya, la salud. Es el coste. Y ya está. Y a partir de ahí luego sigue viendo el presupuesto donde amplías, pero ese es el primero. Yo creo que es un tema clarísimo. Yo estoy totalmente de acuerdo con María Victoria y con Francisco en que la insuficiencia de prima es uno de los hándicaps que tenemos, ¿no? Pero creo que hay otro, y lo ha dicho Francisco, que es la publicidad, entre comillas, semi-engañosa que hay en el mercado y que lo único que hace es confundir al cliente final. Entonces, de hecho, tienes el cliente que te llama y te dice que tiene un seguro por 29 euros, que porque tú le pides 60 o 50 o 55, ¿no? Entonces, ¿qué tiene, no? Hay que preguntar, ¿qué tienes exactamente? Por ese creo que es un problema, habéis dicho, de información, de tal, sí, de información del cliente, pero cuidado, creo que es un problema del sector nuestro también. O sea, creo que nuestro sector de salud está un poco, y perdonadme la expresión, un poquito podrido en ese sentido, ¿no? Estamos llevando al cliente a la confusión. Entonces, creo que esto no lo tenemos que hacer mirar todos. Yo ahí levanto una espada en favor del agente exclusivo. El agente exclusivo no hace eso porque solo tiene su compañía. Entonces, no utiliza los precios, no hace publicidad engañosa y siempre defiende su producto y su servicio. Entonces, ayuda a dar una estabilidad. Siempre, insisto, que sea un profesional, ¿eh? Si no es un profesional, nada. Y el corredor que tiene varias opciones, si es un profesional, hace lo mismo que la gente. Defender a su cliente. Si es un tema de profesionalidad. Porque un gran profesional nunca haría esto con el precio. Entonces, al final, es un tema de profesionalidad. Y hay compañías que no venden seguros. Es un producto financiero. Venden papeles a un precio, pero no están vendiendo un servicio de verdad. Al final, el foco por servicio y el servicio se mide, o sea, como todos conoceréis, pues todos tenemos herramientas públicas que es Trustpilot, cómo te recomiendan, cómo gestionan. El servicio tiene un precio. Es que es imposible si no. Entonces, y hay que educar e informar de forma correspondiente de que si tú quieres un servicio de calidad, pues tienes que tener un precio suficiente. Es imposible, si no es que no da. Sí, sí. Las herramientas digitales nos pueden ser un evento muy bueno para que el cliente escoja si quiere una visita presencial o digital, siempre que se puede, evidentemente, el médico lo colabore, y nos reduzcan coste. Pero tenemos que huir de obligarles a la digital para reducir coste. Yo creo que, desde mi punto de vista, vuelvo a formar a la gente, compartir, es decir, si tú estás cómodo con un digital que además ahorra coste, a ti la renovación te va a ir mejor. Pero si usas el sistema tradicional, que es algo más caro, pero lo necesitas, para eso tienes tu seguro. Para eso lo tienes. Hagámonos corresponsables de la evolución, tanto lo bueno como lo malo y el uso. Y al final el sistema digital nos ayuda muchísimo en la parte de tiempos, de desplazamientos, de costes y eficiencia. Como un primer cribado es algo fantástico. Y lo podemos utilizar como un elemento para que reduzca coste siniestro de gasto por uso y redunde en una renovación más suave. Pero siempre corresponsabilizando al cliente de su uso y de su resultado. Porque al final hay clientes que no entienden. Perfecto. Algunos, pero la mayoría, si se lo explicas, lo entienden. Entonces, tenemos que también ponernos en valor su capacidad de entendimiento. Normalmente el que compra un seguro médico ya está en la posición un poco de entendimiento. Los que compran seguros médicos correctos, ¿eh? No los de 17 euros al mes. Ahí voy a dejar espacio ya también, están abiertos si hay preguntas, se las pueden ir comentando al chat, pero también como para ir redondeando, porque ya estamos en los últimos 5 minutos de la sesión y queremos ser bastante respetuosos con el tiempo de todos. Preguntarles, cuando hablamos de la interacción digital, ¿no? Digamos, con el servicio, esto es algo que cada vez más, tanto las compañías que contratan esto como los usuarios ponen en valor. ¿Tenemos alguna estadística o alguna sensación de qué tanto se está siendo utilizado? Que va más allá del coste, creo que también tiene que ver más con la capacidad de acceder de forma instantánea sin transportarse rápidamente a ese servicio, ¿no? ¿Tienen alguna sensación ahí de que efectivamente está siendo demandado e incrementado su uso? ¿O lo podemos verificar con datos? Sí, no podemos estar sin ello ya. Es un elemento sine qua non, porque mucha gente lo pide, lo usa o no. Creo que estaban hablando entre un 40 y un 60 en Cataluña, lo han usado alguna vez o lo están usando.
irá creciendo. Tú tienes un problema con tu niño, conectas una videollamada con un pediatra y el efecto tranquilidad es brutal. O sea, supera una llamada sin ser una visita. Con un derma, con muchas cosas. Es decir, al final, esto ha llegado para quedarse y para ampliar. Para sustituir a la tradicional, solo en parte. Pero ha llegado para quedarse y es que el que no tenga esto bien desarrollado. Y dinámico no hemos hecho, no se trata de poner el cartel, lo tengo. Esto tiene que ir siendo dinámico, ¿no? Adaptarnos al sistema. Hay muchas startups que están avanzando y nos ayudarán. Pero para mí es un elemento fundamental. Estupendo. Y quizás para entrar en preguntas del público, gracias, Fran, por eso. Ahí Miriam Campos nos preguntaba, consejos para superar las objeciones de entrada de los clientes, ¿cómo rebatís las objeciones más comunes? Quizás abro el espacio para que cuenten cuáles son esas objeciones más comunes y cómo las rebaten de entrada también, ¿no? Me imagino que un desprecio, ya hablamos un poco de eso, vamos a las otras también. Y no sé si Santiago quiere tomar un poco la aposta. Y la forma de rebatir este tipo de objeciones, pues es lo de siempre, ¿no? Lo he dicho varias veces en este rato. Es el tema de información. Rebatir precio es complicado porque hay mucho cliente que no quiere aceptar, como bien decía antes Francisco, el incremento. Hay que explicarle y yo aquí defiendo la información al cliente. El cliente que ya está, el cliente que tenemos que mantener, el precio hay que darle información de cuántas veces ha ido al médico. A mí si me preguntáis ahora mismo cuántas veces has ido al médico este año, seguramente no sé responder. Y yo creo que esto le pasa a la inmensa mayoría de la gente. No sabe cuántas veces ha ido al médico a lo largo del año. No es consciente de cuántas veces vas al médico, ¿no? Pero claro, cuando tú tiras de estadística y lo ves, bueno, es una forma de rebatir una objeción a un incremento de precio. Es más difícil rebatir aquellas objeciones que vienen por servicio, que a mí es lo que realmente me preocupa, ¿no? Porque en este caso, como corredores, ese servicio lo da la compañía, entre comillas, porque lo da un proveedor de la compañía y es más difícil controlar ese circuito, ¿no? Pero bueno, esto ya va un poco de comercialmente, cada uno lo enfoca un poco como ve, ¿no? El cliente, es importante saber qué cliente tienes enfrente y cómo tienes que explicarle las cosas, ¿no? ¿Cuál es tu relación con él? Yo antes he comentado el tema de que cuando escoges una compañía tienes un elenco para escoger y cuando ya la tienes y tienes una operación o una enfermedad, pues tienes la que tenías. Es importante seleccionar antes la compañía y sobre todo la persona que va a interactuar ante una cosa fuera de lo normal. O sea, una radiografía, pues interactúa la APP y el médico, ¿no? Entonces, hay algo especial, hace falta un profesional que te acompañe. Segundo punto es, no sé qué coste tiene tener un buen seguro médico, pero tampoco sé qué coste tiene no tenerlo. El coste puede ser elevadísimo. Es un tema de prioridades. O sea, es que es absoluto. O sea, es un tema de prioridades. Si yo no me pongo el cinturón de seguridad en mi coche, igual no me pasa nada, pero si tengo un accidente y no lo llevo, me voy a arrepentir toda mi vida, ¿no? Me he ido a un extremo para entenderlo, pero es un poco la idea. Y luego, en el mundo empresa, que es lo nuestro, focus total, de cara a las empresas, el precio no es una objeción en ningún caso. Aunque inicialmente lo sea, les haces demuestras que no. Es decir, la empresa puede pagar lo que quiera pagar, porque puede compartir con el empleado desde el 100% del coste de empresa al 100% de empleado, teniendo una gran ventaja fiscal el empleado y sin penalización para la empresa. Y a la empresa le tienes que hacer ver que el precio que paga no es un coste, es una inversión. Pero es una inversión que se ve desde el minuto cero y la percibe el empleado antes de ser empleado. O sea, y hay empleados que preguntan, ¿qué beneficios sociales me das? Es que es un elemento decisorio. O sea, el empresario que no entienda esto se está quedando atrás. No lo está viendo, pero se dará cuenta. Entonces, hay que tener herramientas de atracción, lo primero, y luego de retención de talento. Y es la mejor, con un tratamiento fiscal fantástico. O sea, que es que sí, que el precio, hablaremos, pero yo siempre digo lo mismo, es que el precio lo pone el riesgo. O sea, yo te voy a hablar de diseño, de un producto, de otro, de nivel, que si de cuadro, que si de reembolso, si familias, si tú pagas una parte, si otra, pero el coste final lo pone el riesgo, lo ponen las edades, lo ponen los costes. Es que no podemos negociar esos precios, porque si yo aprieto mucho a mi compañía y consigo un superprecio muy barato, al año siguiente tendremos problemas de renovación porque es insuficiente. Entonces, mi compañía tiene la obligación de decirme que no. Y al revés, si es demasiado caro, evidentemente no seré competitivo. Entonces, yo abogaría que dentro de la presión que tenemos los mediadores, evidentemente, dejemos que, o intentemos hacer que los departamentos de actuarial
pongan el precio, porque es que este es su trabajo. Es que nosotros no le decimos al médico qué tiene que hacer. Imaginaros, mire, yo soy mediador, claro, yo soy mediador y usted tiene que operar a mi cliente con esta técnica. Diría, perdone, pues los precios los ponen los actuarios y el departamento comercial lo modula con su campaña. Y nosotros hablamos y nos tienen que escuchar. Y al cliente hay que transmitirle eso. Es que no hay otro camino. Si queremos mantenerlo a largo plazo, yo creo que ese soporte técnico, esa resistencia técnica que tiene que tener el producto, es la única garantía de supervivencia. Y tiene que haber, evidentemente, un acompañamiento comercial para que no pague de más el que no toca. Pero tenemos que verlo todos. Tiene que ser en equilibrio. Un win-to-win o esto no funciona. Buenísimo. Ahí quiero dejar. Yo sí hay una parte. Sé que tenés eso. Complementar rápido y después ya te ato con otra pregunta. Hay una parte para debatir objeciones que sí que creo que es importantísimo y es salirnos de precio y focalizar en servicio y en la necesidad que tiene la persona concreta y la respuesta que podemos dar a la necesidad. Entonces, entrando en cómo reduces absentismo, cómo reduces rotación, cómo generas engagement, cómo cuidas a tu familia, tanto que sea colectivo en los primeros puntos que decía, sino ir a la necesidad y cómo respondemos a la necesidad, para que nos permita salirnos puramente y que la póliza en sí sea una herramienta que da respuesta a una necesidad, nos permite ayudarnos, o sea, permite ayudar enormemente para salirnos de servicio, ¿no? Y el servicio es esencial, o sea, vendemos servicio. Entonces, nosotros no lo tomamos como eslogan de compañía de personas que cuidan de personas, sino que realmente es una forma de trabajar y una forma de entender el negocio. Esto es arte principalmente de nuestro CEO, que ha conseguido alinear a toda la compañía en cómo cada granito cada persona contribuye en su granito de arena a la cadena de valor, pero es esencial en esa parte de servicio y que esa cercanía y estar cuando las personas estamos cuidando efectivamente lo más importante de cada uno, pues que esa cercanía sea realmente nuestra seña de identidad, pero no dicho de palabras, sino de colgar el teléfono a las X cuando necesite tener un soporte. Esa es la realidad, ¿no? Y eso permite irnos un poco en toda la parte de objeción y responder a la necesidad que tiene la persona o empresa en concreto. Me parece brutal. Gracias, Miriam, por la pregunta. Creo que trajo mucho material. Y tengo dos preguntas adicionales. Voy a empezar por la de Raúl González y luego pasar a la de Vicente López como para ya ir cerrando esta conversación. Raúl pregunta, ¿cómo demostrar al cliente que estás en su lado en el seguro de salud? Ya que cuando tiene algún problema con la ley de protección de datos, no podemos ayudarle mucho al no tener la información como si es posible, por ejemplo, en los siniestros de auto o de hogar. Algunos ejemplos ilustrativos que tengan vosotros, quizás de la parte de mediador, que puedan complementar esta pregunta. Fran, Santiago. Bueno, esta parte es más técnica que comercial de distribución de campaña. Pero al final la información te la tiene que transmitir él. Si el cliente te la transmite, la tienes tú. Entonces, si tú tienes que hablar con autorizaciones, en el momento en que tú estás disponiendo de la información que te ha transmitido el cliente, el departamento de autorizaciones está viéndolo, le estás dando datos y hay una interacción más próxima. Pero no hay que olvidar que la información médica es del cliente, en ese caso paciente, con lo cual es más delicado, y nosotros podemos ayudarle con ayuda de la compañía en la medida en que respetemos la normativa. Aunque el cliente nos autorice del teléfono, no es tan fácil, él nos tiene que pasar la información. Si nos pasa la información, no nos la tiene que dar nadie. Con eso ya podemos tenerlo. Y en todo caso, que se puede hacer perfectamente, es una autorización por escrito firmada con una copia del DNI, dando la autorización, el OK a que la compañía transmita. No es nada habitual, pero entiendo que sería factible. Excelente. Y para cerrar, perdón, Santiago. ¿Qué decías? No, totalmente de acuerdo con Francisco. Perfecto. Bueno, y por último, la pregunta de Vicente López, y ya ahí damos por cerrado que ya estamos en hora. De un tiempo esta parte ha crecido y sigue creciendo la contratación de este tipo de seguros, pero los profesionales no lo hacen en igual proporción. ¿Cómo tiene previsto el ramo afrontar esta problemática? Y complementa, ya hay lista de espera en medicina privada y eso es difícil de explicar a los asegurados, por lo menos en provincias donde no existe un gran número de profesionales. Muchas gracias. Capaz, una Victoria, te doy pie a ti para que puedas responder ambas partes de la pregunta y luego también dejar al resto para que también complemente.
Pues, o sea, al final esto es es un issue que tenemos en mercado, absolutamente. La sanidad privada contribuye a la sanidad pública y lo hemos visto todos con toda la parte de la crisis de Muface y lo correspondiente que existe. Se están intentando generar todas las plazas específicas, pero la realidad es que hay determinadas especialidades en determinadas provincias que no existen. Entonces, aquí hay, no podemos luchar contra los elementos, hay que intentar apoyar en parte de todos los actores dentro del mercado para intentar poner en valor esa convivencia necesaria y la complementariedad entre la sanidad pública y privada para que se puedan incrementar todas esas plazas. Pero también aquí apunto que hay un punto tremendamente importante y es que estamos experimentando un incremento también de la contratación de la póliza de reembolso, que hay determinados especialistas y especialidades que ven que, bueno, y todos vivimos por negocio, que oye, se establecen de forma totalmente independiente y atienden por privado específicamente. Entonces, bueno, pues que hay opción. O sea, tú puedes contratar una póliza de cuadro o puedes contratar una póliza de reembolso específica, ¿no? Pero que indudablemente o contribuimos todos, y son todos los, cuando digo todos, es todos los actores, y obviamente esto no lo vamos a solventar en este panel, ¿no? Pero porque ya nos trasciende muchísimo más a nivel de sector, que es contribuir todos los actores posibles dentro de la sociedad para que la convivencia y complementariedad entre sanidad pública y sanidad privada sea cuanto más mejor y necesaria, porque si no va a llegar a ser absolutamente imposible. Y eso pasa por incrementar determinadas plazas en toda la sanidad pública, pero que luego también alimentan a la privada y que al final y a la postre pues nos llevan a mayor contratación y siempre hay la opción de una póliza de cuadro o una póliza de reembolso correspondiente. Yo tengo meridianamente claro que España ha tenido un muy buen precio, cuando digo muy bueno es muy bajo precio del seguro médico, porque nos basamos en una sanidad pública muy buena y no había presión en el sistema sanitario. La sanidad pública se ha deteriorado por presión poblacional y por jubilación de personal. Y esto ya no es un problema, es una realidad. Es decir, hay un problema, es algo que puedes solucionar fácilmente o difícilmente, pero a día de hoy es una realidad que no está en nuestras manos. Incorporar médicos, enfermeras, centros, de golpe, esto va a tardar es voluntad política y de tiempo. Entonces, a corto, solo hay dos caminos desde mi punto de vista. Basando de que tú tienes una prioridad, pones tu salud en qué grado de tu prioridad de tu presupuesto. Entonces, es el que apunta a María Victoria, que es que todo el que económicamente, no es que le sobre el dinero, pero tiene una capacidad, una solvencia y prioriza su salud, está yendo a pólizas de reembolso. El médico de reembolso gestiona su agenda de otra manera y da cierta prioridad al que viene en privado. Está en su libre derecho. Hay veces se les critica, pero está absolutamente en su pleno derecho. Pero vamos, es que eso faltaba. Y la otra posibilidad es tirar más de la salud digital, que abarate los costes, pero sobre todo que no es costes. Es que ya es que hay mejor gestión de tiempos tanto por el paciente como el médico. Pero es que es una absoluta realidad. Es que no hay médicos. Y bueno, todavía oigo críticas a veces de médicos que son inmigrantes. Pues menos mal que han venido, por Dios. Menos mal que han venido. Gracias a Dios. Claro, a mí me da pena porque los países de origen que pierden potencia. Pero bienvenido sea todo personal sanitario que venga a cuidar a nuestras familias. O sea que es un problema, es una realidad que tienen que afrontar otros decisores y otros inversores. Nosotros lo sufrimos. Intentamos paliarlo ayudando a nuestros clientes. Estupendo. Gracias, Vicente López, por la pregunta. Buenísima. Ya estamos cerrando, o sea, literalmente, ya estamos ahí a un minuto de terminar la hora. Que ha pasado muy rápido, por lo menos para mí. O sea, realmente hemos tocado un montón de cosas, nueva producción, retención, objeciones, ahora un poco la realidad y de cómo llevar eso al cliente, centrar al cliente. Aprendizaje, la campaña de salud no es solo ahora, sino que todo el año. Lo mismo así con las renovaciones, ¿no? Algunos mensajes importantes. Agradecerles enormemente, María Victoria, Francisco y Santiago. La verdad que un enorme placer compartir. Obviamente a la audiencia también. Siempre enviamos una pequeña encuesta al final. Para nosotros es súper valioso que la puedan completar.
justamente valorando un poco cómo fue este webinar, qué cosas podemos hacer mejor, qué cosas podemos seguir insistiendo, temáticas que sugieran. También daremos un campo para aquellos que quieran interesarse en cómo tenemos integrado salud en Wilfredo, que lo estamos lanzando ahora en noviembre. Wilfredo, nuestro asistente por WhatsApp, que también le podemos hacer esa demo allí. Así que no queda más nada que pedirles, obviamente, si pueden completar esa encuesta y agradecerles por el tiempo de todos, que fue 1 horita completa. Este episodio quedará grabado, será parte del podcast como siempre, así que también eso lo pueden compartir con el resto de colegas. Y pues más nada, María Victoria, Francisco, Santiago, mil gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Gracias. Que vaya bien. Hasta luego. Gracias.